¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, gracias por sintonizarnos. Este es su programa, El Poder de la Salud Mental, con el Dr. William Gallego. El día de hoy vamos a hablar sobre el ego y el espíritu. Vamos a tener dos partes, una sobre el ego y la otra sobre el espíritu. Y este tema lo vamos a mencionar porque el Dr. William está escribiendo un libro que se llama La batalla del ego y el espíritu. Y creo que todos hemos escuchado la palabra ego, pero muchos no sabemos qué significa. A veces escuchamos frases que dicen, no, es que tiene mucho ego o es muy egocéntrico. Pero ¿qué en realidad significa la palabra ego? Yo busqué, Dr. William, la palabra ego, decía que en latín ego significa yo. Usted como psicólogo, como doctor en psicología, ¿qué es lo que significa la palabra ego? Bueno, antes que nada, pues ya me conocen, yo soy doctor en psicología clínica, trabajo en Vegas Cares y ahí agarramos casi todas las aseguranzas, el Medicaid, Amerigroup, Silver Summit. La única que no agarramos es la de el plan de Nevada, y bueno, porque tiene nomás 2 o 3 proveedores, no permite más proveedores, entonces yo le aconsejo a la gente que para que tengan mucho más proveedores, pues se pueden cambiar a Silver Summit o al Amerigroup. Entonces ahí está mi teléfono, y los que quieran cualquier tipo de servicios en familiar, terapia individual, de niños y de toda clase de problemas mentales o psicológicos que tengan, también de relaciones, ¿no? Bueno, este tema es muy interesante y la razón principal por la cual me dio por escribir este libro es porque del ego pues se derivan todos los problemas del ser humano en sí. Todos los seres humanos vivimos esa dualidad de lo que es el ego, que es el yo material, y lo que es el espíritu, que es el yo espiritual, que es la parte opuesta, la parte positiva. Pues hay una definición psicológica y hay una definición más religiosa. La definición más religiosa lo ubica como el mal, ¿no? Si vamos a la religión, como el demonio, ¿no? El ego, el egocentrismo, donde yo estoy enfocado solamente en mí y no me importa los demás, el sufrimiento de los demás ni nada. Y en la parte, bueno, psicológica, el que primero comenzó a definir la personalidad, el psicoanalista Sigmund Freud, en 3 partes, dice que tenemos el ello, que es el id, el ego y el superego. Entonces él dice que, por ejemplo, es como cuando tú vas a robar algo y como una vocecita te dice, pues tú necesitas eso, no tienes el dinero, pues róbatelo. Entonces esa es como la necesidad que tú tienes material, ¿no? De obtener eso que tú necesitas. Entonces el ego es el mediador, el ego te dice, no, pero es como un mecanismo de defensa que te dice, bueno, tú tienes que decidir si lo robas o no. Pero entonces el super yo viene a ser el director ejecutivo, porque el super yo te dice, si no hay moralidad, si no hay ninguna parte moral y no te importan las consecuencias, el super yo te dice, pues róbatelo, no hay ningún problema. Entonces ya Sigmund Freud estaba definiendo que sí había, que en realidad el ego tiene que tener una plataforma espiritual de honestidad, porque si no, la gente no le va a importar el daño que le cause a los demás para obtener lo que quiere, ¿no? Entonces la identidad propia en sí, lo que menciona la psicología, es un mecanismo de defensa que te ayude a no tener tanto dolor ni nada, pero se materializa porque el ego se va apartando a la gente de la esencia divina, que es el espíritu, ¿no? Sin meterme en cuestiones religiosas. Tú ves gente como mandatarios políticos, mandatarios inclusive religiosos. No estoy hablando tanto de San Francisco, del nuevo Papa católico, porque él sí está mostrando mucha humildad, ¿no? Y eso es lo que realmente es una persona espiritual. Pero otros mandatarios que son como narcisistas, están enfocados en ellos mismos, no les importa cómo enjuician a otro ser humano, están separando. También, porque no decir, las religiones que también dicen que ellos tienen la verdad y que los demás pues no saben nada de lo que estás diciendo. Y todo lo que tiene que ver con separación es el trabajo del ego. Sí. Entonces yo había leído también un poquito sobre el ego, decía que es cuando uno se valora, una valorización excesiva en uno mismo. O sea, uno se cree más que los demás. Mientras yo satisfaga mis necesidades,
Claro. No me importan las necesidades de los demás. Entonces, importa que los demás sufran mientras yo esté bien. Sí. Excesivamente piensa en uno mismo, parecido un poquito al narcisismo, ¿no? Sí, el egocentrismo. El egocentrismo es cuando es un concentramiento en mí mismo y no puedo ver nada más sino a mí mismo, ¿no? Todo el mundo se rodea al lado mío, o sea, todo tiene que ser yo. Entonces, el narcisista, claro, o el antisocial, no le importa el daño que le cause a los demás mientras que cubra sus propias necesidades. Entonces, lo decías bien, es una persona que tiene un orgullo más allá de lo normal, ¿no? Porque está bien tener un cierto orgullo, Sí. pero no tiene nada que ver con dinero. Por ejemplo, la gente que está en la cárcel, que yo di varias clases en la cárcel, tiene mucho ego también, porque son, ¿no?, el orgullo, el respeto y todo eso, pero entonces eso no es nada positivo. Hay gente que no tiene nada de dinero, pero tiene demasiado orgullo, también tiene mucho ego. Entonces no tiene nada que ver con dinero, sino es ese balance que hay que tener. Ahora, ¿dónde se origina? Pues desde los padres. Son los que comienzan a mostrarle al niño. Por ejemplo, hoy le decía a mi niño, eso no lo hagas porque eso no está bien. Los niños no saben definir qué es lo bien y qué es lo mal. Pero si tú constantemente le estás dando todo, sin importar, sin mostrarle qué está bien y qué está mal, entonces estarías alimentándole nada más el ego. Y el bebé es egocéntrico por naturaleza porque no logra definir todavía lo que es bien y lo que es mal. Entonces el niño quiere dulces y quiere dulces todo el día, ¿no? Y si tú no le pones esas barreras, va a seguir queriendo porque está basado solamente en lo material, en lo que yo quiera, y mientras que yo obtenga lo que yo quiera, no me importa pasar por encima de nadie y hacerle daño a nadie. La mayoría de los narcisistas, como decíamos en un programa anterior, vienen del dolor, vienen del abandono, entonces se desconectan de la empatía, de los sentimientos, y no les importa el dolor ajeno. Ya esos son problemas serios psicológicos. Sí, yo estaba leyendo eso que acabas de decir tú, que cómo se adquiere el ego. Y precisamente dice que se adquiere en la infancia, como cuando empieza uno de bebé, es como tu mamá te habla, como tu mamá te educa, es como tú vas adquiriendo ese ego. Y precisamente lo que tú dices, si no le pones límites a tu hijo, ese niño cree que él merece todo, entonces claro, se va a enfocar en él mismo, ¿verdad? Es muy interesante esto del ego, vamos a seguir hablando más. En unos minutos, no se vayan, vamos a unos cortes comerciales. Pepe's Tacos número 3, de Boulder Highway y Flamingo, el lugar donde encuentra los auténticos tacos mexicanos, con una gran variedad de carnes de la más alta calidad, como asada, lengua, cabeza, carnitas y el verdadero pastor en trompo, y el exquisito menudo y birria, un verdadero sabor mexicano. Tenemos jugos naturales y biónicos. Pepe's Tacos número 3, en el 4814 Boulder Highway, esquina con Flamingo, le sirve 24 horas todos los días. ¡Mejores tacos! ¡Son de Pepe's Tacos! Hola amigos, les habla el doctor William Gallego para informarles que estamos apoyando a estos grupos de 24 horas de Alcohólicos Anónimos. Ellos manejan los 12 pasos y tienen un albergue totalmente gratuito. La gente indigente que no tiene dónde dormir, que esté cansado de sufrir, que quieran parar de drogarse y de tomar alcohol, y ellos están en disposición para ir a su casa o ir a buscarlos y llevarlos a estos albergues para que le den terapia no profesional, pero que funcionan con los 12 pasos a través del amor y la fraternidad. Gracias y nos vemos. Amigos míos, una vez más mi nombre es Pedro Solorio para invitarles a que nos acompañen miércoles y viernes a partir de las 8 de la noche en Pepe's Taco de la Boulder Highway y Flamingo. Los estamos esperando todos los miércoles y viernes a partir de las 8 de la noche. Ahí usted va y canta una canción y se le regala un ticket de $10, canjeable por comida, solo ahí en Pepe's Taco de Boulder Highway y Flamingo. Teléfono para contrataciones 702-630-6026. Los seguimos esperando como siempre. Un abrazo muy cariñoso para todos ustedes. Gracias. Estamos de regreso, este es su programa El Poder de la Salud Mental con el doctor William Gallego. Estamos hablando sobre el ego. Quiero saber, doctor William, si las mujeres, por ejemplo, cuando nos arreglamos, que pagamos mucho dinero por extensiones, nos pintamos el pelo, nos pintamos
canas, nos ponemos pestañas, queremos ropa de marca, todo eso. ¿Eso significa que tenemos ego porque nos queremos ver bien? Bueno, es que todo el mundo tiene ego. Es que es imposible. Los que ya no tienen ego, casi estamos hablando de gente muy ascendida, como la Madre Teresa de Calcuta o Mahatma Gandhi, que no les importaba para nada lo material, sino ayudar a la humanidad, ¿no? La mujer es vanidosa por naturaleza y a qué hombre no le gusta a la mujer que no se arregle, ¿no? Pero estamos hablando de un materialismo donde se vaya a los extremos, como exponerse a cirugías bastante costosas y que a veces en vez de verse más bellas las deforman, ¿no? Y a eso sí ya, pero de que se arreglen y se vean bien, está bien, una vanidad. Uno de hombre, por ejemplo, el hecho de que se vista bien o se ponga una joya, no quiere decir que tiene un ego muy inflado, ¿no? Por otro lado, puede ser una persona humanitaria, que le encanta ayudar a los demás, que tenga empatía, que tenga compasión, ¿no? No tiene nada que ver con lo físico, sino vamos a los extremos, ¿no? Por ejemplo, doctor William, cuando hay artistas, por ejemplo, que eran gente humilde, bien sencilla, que querían triunfar y una vez que llegan al éxito, ya no quieren hablar con nadie, ponen muchas exigencias donde se presentan, no son gente sencilla, no es gente humilde, como que se les sube, dicen, se les subió la fama. Claro, es que el ego es totalmente materialista, entonces una persona que no tenga un concepto de espiritualidad, de compasión, sea humanitaria, el hecho de conseguir fama y dinero te puede hacer daño y te hace sentir como que eres Dios, ¿no? Como que eres más que los demás. El ego compite con los demás, por eso sale el nuevo teléfono y todo el mundo lo quiere tener, yo quiero más, sale algo de marca y no les importa gastar $5,000 yo la verdad, yo no gasto tanto dinero en la ropa, ahora, ¿no? Anteriormente tal vez sí tuve competencia de más cosas, yo creo que es lo que se necesita, pero la gente gasta un dinero que bueno, si le sobra, pero nomás por aparentar, ¿no? Porque yo tengo, ¿no? Es una competencia constante, entonces te vas alejando de la verdadera esencia humana, del propósito humano, que es en realidad marcar la diferencia en otros seres humanos. Dejas de ser una persona compasiva, esos artistas que ya le caen mal a la gente porque son, como tú dices, no le dan entrevistas a la gente, se deben a la gente, pero no le dan entrevistas a la gente, se creen más que nadie y se creen dioses, entonces les hace daño. Sin embargo, tenemos artistas humanitarios que la gente los quiere por su esencia. Están a disposición de ayudar a la comunidad, al pueblo, a ciertas asociaciones. Eso es muy importante. Es una persona que tiene espíritu. Por eso la moralidad tiene que ver con la espiritualidad. Ahora, también el ego, las bases del ego es el miedo. Cuando una persona tiene miedo a perder lo que tiene y tiene miedo a perder lo que no tiene. Entonces es una competencia constante. Ahora, el espíritu no tiene miedo porque el espíritu es fe. Una persona que tenga fe no tiene por qué tener miedo porque sabe que su poder superior o su creador siempre va a estar a su lado y sabe que vive bajo principios de honestidad. Si hay una persona, por ejemplo, que le gusta comprar cosas caras, que le gusta tener cosas de marcas, autos lujosos, pero sigue siendo bondadosa y ayuda a los demás, ahí no quiere decir que su ego está elevado, ¿verdad? Ahí hay un balance y de eso se trata. Los excesos son los malos. Si es una persona que gana lo suficiente y se puede dar sus lujos, oye, yo también lo haría, ¿no? No tiene ningún... Pero necesitas dar parte de ti. Necesitas darte a los demás también, porque tú vives de los demás. Entonces, por ejemplo, y no es porque tú estás conmigo, pero la comunidad te conoce, Marta, como una persona caritativa, porque lo has demostrado. Entonces, no importa que se tenga, yo creo que también Dios es abundancia. Eso no importa. Todo mundo merece vivir bien, tener cierta ambición. Pero una cosa es la ambición, otra cosa es la avaricia. Otra cosa es que tú tengas que robar o pasar por encima de los demás para conseguir lo que quieres. Entonces, ¿qué se queda?
los millones que tuviste, o se queda esa persona que se entregó a los demás, que hizo algo por los demás. Eso es un ser espiritual. Y yo por eso creo que somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia humana. Los grandes maestros espirituales como Wayne Dyer, uno de mis maestros fabulosos, él llegó a tener mucho dinero por los libros, por los bestsellers, y él lo entregó todo. En el final de su vida entregó todo lo material, porque cada vez fue desprendiéndose más de lo material, del ego, y se dio cuenta que en realidad no lo necesitaba, no le importaba la fama. Iba a comer a los mismos restaurantes que iba a comer la gente, nunca se creyó ser más de los demás, sino siempre estuvo viviendo en el amor, un corazón agradecido, ¿no? Y ya no tenía tantas necesidades. Por eso dicen que el hombre no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Cuando ya no hay tanta necesidad material, ya quiere decir que te estás desprendiendo del ego, y tu esencia humana pues está saliendo cada vez más. Y eso es lo que es el ser humano en su esencia, los valores morales, no tanto lo que tiene. Se puede perder el ser en el hacer. El ser es divino, el hacer y el tener es más el ego. Muy interesante, quiere decir que el ego pues es materialista, pero cuando tú tienes un ego sano, te conectas más con tu espíritu que con lo material, ¿no? Claro. Sí, claro que sí. Bueno, continuamos, no se vayan, continuamos con este tema del ego. No se vayan, regresamos después de unos cortes comerciales. Pepe's Tacos número 3, del Bote Highway y Flamingo, el lugar donde encuentra los auténticos tacos mexicanos, con una gran variedad de carnes de la más alta calidad, como asada, lengua, cabeza, carnitas y el verdadero pastor en trompo, y el exquisito menudo y birria, un verdadero sabor mexicano. Tenemos jugos naturales y biónicos. Pepe's Tacos número 3, en el 4814 Boulder Highway, esquina con Flamingo, le sirve 24 horas todos los días. Mejores tacos, son de Pepe's Tacos. Amigos míos, una vez más mi nombre es Pedro Solorio para invitarles a que nos acompañen miércoles y viernes a partir de las 8 de la noche en Pepe's Taco de la Boulder Highway y Flamingo. Los estamos esperando todos los miércoles y viernes a partir de las 8 de la noche. Ahí usted va y canta una canción y se le regala un ticket de $10 canjeable por comida, solo ahí en Pepe's Taco de Boulder Highway y Flamingo. Teléfono para contrataciones 702-630-6026. Los seguimos esperando como siempre. Un abrazo muy cariñoso para todos ustedes. Gracias. Estamos de regreso, este es su programa El Poder de la Salud Mental con el doctor William Gallego. Estamos hablando el tema del ego, porque todos tenemos ego. Nos hemos dado cuenta que todos tenemos ego, pero cada quien tiene un ego diferente, ¿no? Hay diferentes tipos de ego. Y otra pregunta, doctor William, ¿cómo sabemos que nuestro ego está alto, bajo o normal? Bueno, más bien hay diferentes facetas que tiene el ego. Una persona que egocéntrica no tiene humildad. Entonces todo lo sabe, todo lo puede. No le pueden decir nada porque él sabe de todo. No permite que nadie ni siquiera le tenga una opinión diferente a él, porque él es como un narcisista, él todo lo puede, él es omnipotente, ¿no? Entonces esa persona no tiene humildad. Entonces, ¿qué pasa? Que no aprende, porque se queda totalmente limitado en el que yo. El mantra del ego es el yo, ¿no? Yo puedo, yo tengo, mi mujer, todo, posesión, materialismo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que tenemos un ego inflado o elevado? Pues no tenemos humildad, no tenemos compasión, no estamos en disposición de servirle a los demás, de escucharlos, de ver por la comunidad. Hablamos mucho de nosotros mismos, siempre estamos enfocados en el que yo tengo y yo puedo. Y hasta las mujeres se dan cuenta cuando un hombre no habla sino de ellos, ¿no? Entonces, es la persona que no tiene humildad para reconocer que no todo lo puede, que no todo lo sabe, y para reconocer que tiene debilidades también. Una persona que logra decir, sabes que hay áreas de mi vida en las cuales necesito trabajar, esa persona va bien, quiere decir que está descubriendo al ego, que es ese egocentrismo. Y en realidad yo creo que si tuviéramos menos ego, si tuviéramos balanceado el ego, podríamos ser mejores seres humanos. Dice que la Madre Teresa decía, ves a un hombre sufriendo en la calle, sangrando, y pasas de largo y dices, pues si ni parientes somos.
Entonces, ¿cómo te vas a llamar un ser humano cuando no tienes humanidad, cuando no te importa el dolor de los demás, ¿no? Entonces, lo material nos lleva a una exigencia. Cuando tienes muchas exigencias, entonces no te desconecta del espíritu, porque tengo más, quiero más. Entonces, y el ego te da muchísimo trabajo, te da muchísimo estrés, te da más dinero y más cosas para que hagas, porque te quiere desconectar de tu esencia, que es una esencia divina. Como unas personas que son muy petulantes, que te caen mal porque siempre hablan de dinero y de lo material, de todo lo que tienen y todo eso. ¿Es difícil relacionarse, tener amistades con alguien que tiene un ego así? Bueno, los egos se juntan entre ellos. Sí, no es tan difícil, porque entre ellos lo único que hablan es de cosas materiales, ¿ves? De yo tengo y mi Mercedes o mi Audi o mi esto. Está bien tener cosas, pero no estar enfocados siempre en eso. ¿Por qué no querer crecer espiritualmente? ¿Por qué no tomar cursos? ¿Por qué no hacer cuestiones de sanidad? ¿No? ¿Cómo vamos a poder evolucionar a un nivel de conciencia más alto? Por eso este libro, ¿no? De explicarle a la gente que tu peor enemigo está en tu mente, está en ti mismo, no está allá afuera, es tu forma como ves la realidad, y te desconectas de algo que es esencial para el ser humano, que es esa relación que tú puedas tener con un poder superior, con tu creador, más allá de la ciencia. Por ejemplo, si yo fuera una persona solamente basada en la ciencia, ni siquiera utilizaría esas herramientas para decirle a la gente, ¿sabes qué? Cuando nada se puede, Dios todo lo puede. Y entonces esa herramienta es muy poderosa, la oración, todo eso. Pero hay gente muy egocéntrica o muy aferrado a lo tangible, a lo único que lo puede ver, que ni siquiera aspira a los milagros, ni siquiera cree, ni siquiera tiene fe, y pues terminan sufriendo. Por eso la gente siempre está en la depresión, que es el pasado, y en la ansiedad, que es el futuro. Y eso es el ego en su apogeo. Doctor William, ahorita que está hablando de eso, de que la gente egocéntrica no tiene espiritualidad, yo conozco a alguien que es muy narcisista, muy egocéntrico, que siempre anda hablando de dinero, siempre anda hablando de todas las cosas materiales que tiene, y cuando va a comer se persina, y dice, Diosito me quiere mucho. O sea, cree que está siendo espiritual, ¿no? Pero él, o sea, aparte de que es yo, dice, Diosito me quiere mucho a mí. Sí, eso no, es que la espiritualidad se muestra en tus acciones, Claro, no tanto sí. en lo que tú digas. Ajá, O sea, tú puedes ser, yo soy un hombre muy espiritual, pero oye, tus acciones muestran que no eres espiritual. Todo lo contrario, claro que sí. Claro. Entonces, hasta eso creen los narcisistas, los egocéntricos. Dios está conmigo, Dios me acompaña a todas partes, Diosito me quiere mucho. Se puede Pero ser sus egoísta. acciones, como tú dices, es todo lo contrario. Se puede ser egoísta hasta en la oración, porque tú estás pidiendo solamente para ti. ¿Por qué no pides por los demás? O sea, tú tienes muchas cosas. ¿Por qué no pides por la gente que está en los hospitales, por la gente enferma, que no tiene nada que comer? ¿Qué podríamos hacer? Por eso yo siempre estoy pensando, ¿qué podríamos hacer por la gente que no tiene papeles, que está indocumentada? Por eso ese comercial que sale ahí de los grupos de 24 horas de albergue. Porque y esta gente no tiene acceso para una aseguranza, se van a morir de frío, se van a morir de calor. Entonces, eso a mí me encanta ayudar a este tipo de gente, porque pues eso es lo que deberíamos hacer. Para eso estamos aquí, no solamente para hablar de nuestro éxito, sino para ser mejores seres humanos. Y al fin y al cabo, eso es lo que queda. La gente va a hablar de ti por tus acciones, no tanto por lo que tú tuviste. Entonces, hay gente, inclusive padres religiosos, inclusive gobernadores y todo, que no tienen buenas acciones. Entonces yo digo, pues tú puedes ser religioso, pero no necesariamente espiritual. Espiritual es la gente que hace, la gente que tiene fe, la gente que no está enfocada en sí mismo, sino que está en la disposición de ayudar a los demás. No tanto de sacarle dinero a la gente, sino de dar. En el dar está el recibir. Y es como como dijiste, doctor William, sobre el ego te lleva a mentir. Si estás en una situación donde tú robaste o quieres escalar un puesto, escalar en tu trabajo y mientes, usas cosas falsas o mentiras solo para escalar, entonces ahí el ego te está diciendo, es parte de tu pensamiento, ¿no? Que te dice, haz esto, hazlo. O como tú dices, róbate lo que al cabo el dueño ni necesita esto.
llévate esas cosas que al cabo, pero si tú usaras tu ego fuerte, sano, no te robarías las cosas o no escalarías en un trabajo usando mentiras o cosas falsas, ¿no? Claro, lo vemos claro con los gobernantes, por ejemplo en México, son puro ego. A ellos no les importa el pueblo, o sea, la pobreza que hay, los niños abusados en la calle, no les importa, no lo ven, porque lo único que están viendo es su bienestar y se ponen unos sueldos altísimos. Eso es puro ego, ese es el maligno trabajando en ellos. No tienen una esencia espiritual para salir a la calle y decir, vamos a buscar a todos estos niños que están en la calle y vamos a meterlos en un lugar, vamos a darles de comer. No lo ven. Entonces esa gente es puro ego y bueno, pobrecito de ellos, no por juzgarlos, sino porque tienen una conciencia muy baja. La gente que anda en la conciencia del ego o en el ego colectivo, que es esa conciencia social, donde estamos siempre enfocados en la competición, no son conciencias o niveles de conciencia bien altos. El nivel de conciencia más alto que tiene el ser humano es la conciencia espiritual. Bueno, y eso va a ser parte de nuestro siguiente programa, doctor William, Claro, sí. porque hoy nos hemos enfocado en lo que es el ego y qué tipo de ego es el mejor, ¿no? El normal, el que debemos de tener todos. Y en el próximo programa vamos a hablar sobre la espiritualidad, que es lo opuesto del ego, porque el doctor William está escribiendo un libro que se llama La batalla del ego y el espíritu. ¿No es así? Así es, y bueno, estoy usando terminologías o un vocabulario bastante sencillo, porque la idea que yo tengo es de que este libro sea accesible para la gente que no tiene un nivel de educación alto y que pueda entender estos conceptos para que pueda liberarse de ese espíritu y no estar tanto en el tener y en ese estrés, sino que se dé cuenta que el poder tener una excelente relación con Dios como tú lo consigas, pues es maravilloso, porque se siente uno muy bien y muy contento porque ya no tiene esa necesidad de tener más, sino de hacer más por otros seres humanos. Muchísimas gracias, doctor William. Gracias por ese libro que está escribiendo, que creo que nos va a servir de mucho. Muchas gracias a todos. Gracias por sintonizar este programa. No se olviden, el próximo domingo a las 10 de la mañana los esperamos. Hola amigos, les habla el doctor William Gallego para informarles que estamos apoyando a estos grupos de 24 horas de Alcohólicos Anónimos. Ellos manejan los 12 pasos y tienen un albergue totalmente gratuito. La gente indigente que no tiene dónde dormir, que esté cansado de sufrir, que quieran parar de drogarse y de tomar alcohol, y ellos están en disposición para ir a su casa o ir a buscarlos y llevarlos a estos albergues para que le den terapia no profesional, pero que funcionan con los 12 pasos a través del amor y la fraternidad. Gracias y nos vemos.